Bien. El entorno en el que está situado Javier no podía ser más adecuado para la ponencia que nos va a dar a continuación. En esta ponencia, en vez de interrumpirle con preguntas como en la anterior, vamos a esperar a que termine su presentación y al final de su sesión yo le voy a ir transmitiendo una selección de preguntas. No pueden ser todas, sois muchísimos y la verdad es que afortunadamente tanto el chat como la sección de preguntas están repletas. Entonces, vamos a esperar a que finalice su presentación y a continuación yo seleccionaré algunas de las preguntas. Quizá no seleccione las mejores. ¿Por qué le rogamos a Javier que estuviese hoy con nosotros? Hace muchos meses, tomándonos un café, me recomendó un libro que yo en cuanto llegué a casa compré, que se titula The Techie and the Fussy. Y es por qué aquellas personas que tenemos formación humanista, antropología, psicología, filosofía, somos tan importantes en un mundo marcado por la revolución digital. ¿Por qué? Y ese libro tiene unas respuestas realmente sorprendentes y asombrosas. Y es que muchos de los líderes de las empresas tecnológicas más avanzadas del mundo, su origen es formación humanista. Le pedimos a Javier que nos dijese tanta matemática, tanta tecnología, tanta ciencia, y al otro lado, ¿qué? Su presentación va a dar respuesta a esta cuestión. Muchísimas gracias, Javier. Pues las gracias a vosotros, al Ayuntamiento de Madrid, a ti, Sisto Arias, que hace mucho tiempo que nos conocemos en estos mundos claramente de la innovación y de la empleabilidad. Y bueno, voy a intentar dar respuesta a esa pregunta que has lanzado y además también voy a intentar dar una serie de consejos o situaciones que, tal y como yo veo el mundo de la empresa, es necesario para la gente que está buscando empleo en este momento y que creo que es muy necesario estas reflexiones que a continuación voy a intentar compartir. Voy a empezar a compartir pantalla, a ver si somos capaces de verlo. ¿Se ve? Perfectamente. Muy bien. Pues, bueno, la conferencia, yo puse un título encima de un título que Sisto me contó. Claramente, yo lo había comentado en algunas veces también con Belén, del Ayuntamiento de Madrid, de que no todo es STEM. Hoy día tenemos claramente la visión que la gente que tiene una visión claramente tecnológica son la gente que tiene más oportunidad de empleo. Estamos viendo que en este momento las empresas quieren también algo diferente. Quieren lo que yo denomino, con un término que luego, como en este momento me lo ha pisado también Bankia con su publicidad, es un término de humanismo tecnológico. Es decir, hasta qué punto es necesario en las empresas gente con una aproximación o un aprendizaje humanista, pero que tengan una aproximación tecnológica, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar explicarlos. Voy a intentar explicarlos en 30 o 40 minutos todas las ideas que sobre este tema he sido capaz de poderlas expresar. Y luego, si queréis, pues obviamente Sisto me irá preguntando todas las preguntas que hagáis y cualquiera que os quede cualquier duda, llamarme o lo que haga falta, porque es un tema que me apasiona y que obviamente estoy metiendo muchísimas horas para poder analizarlo profundamente. Lo que voy a intentar explicaros tiene pues un índice. A mí me gusta siempre todas las cosas ponerle un índice, ¿no? Lo que voy a intentar explicarlos es claramente una serie de ideas que puedan ser útiles. Desde mi presentación veréis pragmatismo. Soy, como lo digo en todas las conferencias, lo vuelvo a decir, soy de Palencia, del pan y del vino, con lo cual no voy a contaros grandes teorías, sino que cogiendo una serie de teorías, cómo en la realidad se puede aplicar. Por lo tanto, os invito a una hoja de ruta que empieza con un falso dilema que es la idea entre soft skill y hard skill. Ya sabéis que hoy día todo el mundo habla de soft skill, como esas habilidades blandas que son más competitivas que las habilidades duras. Entonces puedes tener unas habilidades duras fruto de tu aprendizaje muy interesante en teoría para la empleabilidad, pero sí que es verdad que las empresas queremos que además de tener ese conocimiento, esas habilidades duras, ese hard skill, puedan tener un soft skill. Pero luego veremos cómo esto es un falso dilema. Y hablaremos de una doble visión. Antes lo mencionaba con el libro de Scott, que por cierto ya
os lo digo, ha sido traducido hace 2 semanas al castellano y ahora os pongo para aquellas personas que queráis seguir el libro de Scott, que a mí pues hace unos años pues, fue aquel libro que me descubrió claramente todas las ideas que he ido desarrollando en este ámbito. Él dice que hay 2 formas de encarar el pensamiento confuso, FUSI, lo llaman ellos, que es el pensamiento propio de las ciencias sociales, y el pensamiento TECHI, que es lo más predecible. Y claro, llega a la conclusión que son necesarios ambos dos en las empresas. Tiene que tener un conocimiento de contexto más confuso, con mayor incertidumbre, y un conocimiento más certero, más cerrado, que es el conocimiento predecible. Pero aquí hay un dilema en España muy importante. O eres de ciencia o vas a pasar hambre. Yo lo llamaba la encrucijada matemática. Es decir, en este país somos, lo veremos, uno de los países donde más tempranamente se toma una decisión de ir por un lado y por otro. Y yo creo que eso es un error de diseño educativo, ¿no? Yo creo que el amalgamar conocimientos científicos y conocimientos menos científicos es mucho más útil para la capacidad posterior de la persona y de su adaptabilidad y empleabilidad que la separación tan rápida entre ciencias o letras. Entonces vamos a hablar de un tema que a mí me preocupa. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no tengo un perfil digital. Y yo les digo, es que no hace falta en las empresas tantos perfiles digitales. Sí hace falta que todos los perfiles tengan una capa digital. Yo lo llamo perfiles digitalizados. Entonces lo que hay que buscar son esos perfiles digitalizados. Y hablaremos de un concepto que todas las empresas en este momento estamos hablando, es el concepto del perfil híbrido. Cada vez más queremos gente especializada, pero que a su vez esté hibridada, es decir, que tenga hibridación de algo diferente de conocimientos más generales. Es decir, queremos claramente tener conocimientos diferentes a los conocimientos que se dan en las carreras formales y específicas. Luego hablaremos del aprendizaje continuo y el concepto de aprendizaje autodirigido. Es fundamental ese aprendizaje continuo si queremos tener un perfil adaptable al entorno actual y competitivo. Y ahí hablaremos de un tercer concepto que para mí es básico, que es el concepto de la singularidad. Todos tenemos que saber meter en el currículum nuestra singularidad. Muchas veces cuando la gente me viene a preguntar, Javier, envío currículum, no sé qué, digo, déjame analizar. ¿Qué de singular es tu currículum? ¿Qué es lo que llama la atención en tu currículum? ¿Qué es lo que puedes demostrar que en una singularidad demandada socialmente tenga valor? Y entonces aquí meto otro concepto, que aunque viene de Japón, pero que yo lo he utilizado desde hace ya bastantes años, que es el Ikigai, y hago lo que es el Ikigai de empleo, que creo que todos nosotros continuamente nos tenemos que estar haciendo, que es saber tu valor añadido personal. ¿Qué es tu valor añadido personal para poder ser empleable? Y eso lleva a la conclusión de que no busques empleo a lo loco, céntrate en ser singular. Y cuanto más tengas un currículum singular, vas a tener más oportunidades de empleo en un momento dado. Y luego hablaremos de una pequeña conclusión, que es que te tienes que desarrollar como persona, ser para saber, y el saber te da ser. ¿Qué quiere decir esto? Es una máxima desde hace mucho tiempo, procedente de la filosofía, que es lo que te da claramente ese pensamiento confuso, que es la importancia de que el saber se instaura en unos criterios personales de querer ser alguien, de querer ser algo, de querer trabajar en algo. Ese ser determina muchas veces tu propio saber. Bueno, pues esta es la hoja de ruta. Voy a intentar exponerlo lo más sencillamente posible y bueno, y ante todo, pues encantado de poder compartir estas ideas que se le ocurre a uno sobre este mundo. Lo primero que vamos a diferenciar es la idea entre soft o hard. Yo desde siempre que me parece como que los soft son las habilidades blandas, el tener empatía es una habilidad blanda, el ser, en cambio, pues hombre, el tener un conocimiento digital es una habilidad fuerte, el tener un conocimiento específico es fuerte. Yo creo que está todo mezclado, es decir, tú puedes tener mucho conocimiento de una cosa, pero si no tienes una serie de actitudes y actitudes no lo vas a poder desarrollar. Con lo cual yo creo que es una división totalmente falsa. Yo digo que procede de nuestra mente, que intentamos dicotomizar la realidad. Poner A o B, soft o hard, estudias o trabajas, del Real Madrid o de Barcelona. Es decir, esa separación que yo llamo, bueno, lo llamo yo y lo llama mucha gente desde los años 80 en estadística, que es la idea de
dicotomiza la realidad para querer dar esos resultados. Estamos continuamente dicotomizando, poniendo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa para poderla diferenciar. Esta dicotomización artificial que la hacemos responde a una manifestación del autor que tenemos en el fondo, Roland Barthes. Él decía que la realidad es compleja y la simplificamos para entender. Yo me opongo a pensar que hay competencias diferenciales entre soft y hard. Todas responden a unas competencias generales donde tienes una dosis de soft y una dosis de hard. Habrá competencias que la dosis de soft, es decir, competencias más actitudinales, sean muchísimo más importantes que las competencias hard más cercanas al foco del conocimiento. Pero lo primero es que es una falsa dilema, el que hay que poner hincapié en el soft o en el hard. Yo digo, pues, tanto en el soft como en el hard, porque ambas dos te desarrollan con tus competencias esenciales. En ese sentido, yo siempre digo que hay que diferenciar entre este STEM, que es la que estamos tan en boga, que es estudiar carreras científicas, tecnológicas, ingenierías, matemáticas, que te permite estar en inteligencia artificial, te permite estar... Pero todas las grandes empresas, y en Silicon Valley ahí se está haciendo bastante análisis, hay un análisis muy interesante de Laszlo, el antiguo director de recursos humanos de Apple hace muchos años, sobre un elemento fundamental, es que cada vez más hay mayor dosis de empleo de gente que viene de carreras sociales, de humanismo, de lenguaje, de filosofía. Esto es un elemento real. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan gente que sepan trabajar la incertidumbre, la confusión. Y fijaros en el momento actual, si solamente tenemos gente que se base en certezas, en elementos predecibles, cuando claramente la realidad nos está llevando que a veces es es muy incierta y poco predecible. En ese sentido, todos sabemos que entre cierto e incierto, entre dato e interpretación de datos, entre lógica y lógica, entre claro y confuso, entre operatividad y abstracción, entre previsible e imprevisible, la realidad es híbrida. No siempre es cierta. Hay mucha incertidumbre. No siempre son solo datos. Hay mucha interpretación de los datos. No solamente es lógica. A veces hay que hacer cosas que claramente es ilógica porque la lógica actual todavía no ha llegado a convencerte. ¿Es clara o es confusa? ¿Es operativa o es abstracta? ¿O es previsible o es imprevisible? Necesitamos los dos perfiles. No se puede despreciar gente que viene de una visión humana, de una inversión social, de una visión filosófica en este mundo, claramente si no tenemos que la realidad es compleja y que claramente la estamos simplificando para entenderla, pero la realidad necesita, y todos sabemos que es híbrida. Por lo tanto, necesitamos perfiles híbridos. En esa lógica, uno de los elementos que más a mí me preocupa es que si tenemos una realidad híbrida, no podemos dar solamente importancia a una determinada titulaciones. Para mí, necesitamos ambas dos, soft skill y hard skill. Es más, hay que tener una visión triádica. Es decir, hay unas competencias esenciales que se desarrollan tanto en el soft como en el hard. El hard puede ser análisis de datos, el soft puede ser creatividad. Pero es muy importante el creativo, pero es también muy importante el análisis de datos. Y lo que es muy importante son las características personales, por ejemplo, tener empatía. Por lo tanto, muchas veces es muy fácil dicotomizar entre soft y hard, cuando tanto soft como hard necesitan de una esencia, de claramente los valores y las competencias personales que tienes que generar. Si tú no generas empatía, serás un mal analista de datos. Si tú no generas empatía, serás un mal creativo. Podrás tener creatividad, pero no ser verdaderamente o aprovechar todo tu potencial de creatividad. Por lo tanto, es una visión más triádica, es una visión que tenemos que desarrollar de una forma circular todas nuestras competencias personales. En ese sentido, hay un modelo, que yo sé que más sigo, que habla de una serie de competencias que para mí son competencias esenciales, aunque hay gente que la llama soft skill. Pero para mí, estas son las 7 competencias, es un estudio muy profundo de una universidad inglesa hecha por esta autora, sobre las 7 competencias que son necesarias que tengamos, ¿no? Como veis, es adaptabilidad, es pensamiento crítico, es empatía, es integridad, es optimismo. El optimismo hay que entrenarle, lo veremos ahora, la proactividad y la resiliencia. Si nosotros nos formamos potentemente en estas competencias esenciales, tenemos claramente muchísimos elementos para triunfar en la vida. Porque luego nos dará igual dónde lo podamos hacer.
Pero si nuestra capacidad de adaptabilidad, nuestra capacidad de pensamiento crítico, nuestra capacidad de empatía son fuertes, nos permitirá claramente aprovechar cualquier oportunidad, hacerla claramente un proceso de aprendizaje. Al final, ¿dónde se adquieren dichas competencias? Pues en la formación universal de vida. Este es un término que yo utilizo mucho, que no es la formación universitaria, solo puede ser universitaria. A mí lo que más me gusta de la palabra universitaria es que sea universal. Por eso a mí tantas formaciones tan específicas me parece que tiene una visión poco desarrolladora de la mente desde un punto de vista global. Y la formación universal de vida es que ¿dónde hemos aprendido la empatía? Pues a través de maestros sociales, a través de maestros en nuestros diferentes estudios, pero ante todo a través de compañeros, a través de entornos, de amigos. Es decir, es una formación universal de vida. ¿Qué es lo que se puede hacer para desarrollar esas 7 grandes competencias? Hay una autora, Lisa Day, que es la que lleva la directora de estudios online de la Universidad de Liverpool, que hablando un día con ella me dijo simplemente, un buen currículum puede abrirte puertas, pero estas 7 habilidades serán determinantes para tu éxito. Es decir, tú puedes ser un ingeniero, te abren las puertas, entras en una empresa, puede ser cualquiera, pero luego la empresa lo que valora son la gente que tiene estas capacidades, que tiene estas competencias esenciales. Estas competencias, ¿cómo se desarrollan? Pues se puede desarrollar de muchas formas. Pero fijaros, por ejemplo, la primera, la adaptabilidad. Fíjate si ahora no tenemos adaptabilidad. ¿Qué es nuestra capacidad de cambiar? ¿Qué queremos? Personas que no cambien, que estén pensando en modelos antiguos de empleo cuando el empleo está evolucionando, fruto de la innovación tecnológica, fruto de 24.000 cosas. Con la capacidad de cambiar que tiene 3 elementos, que es la apertura perceptiva, la famosa curiosidad de Leonardo da Vinci, la flexibilidad intelectual y la aceptación de lo nuevo. Hay que aceptar lo nuevo. Este nivel de adaptabilidad es una competencia básica que te va a dar mucha empleabilidad. Aquellos que sean más adaptables van a ser más empleables. Pero también otra habilidad fundamental que hoy día está valorando muchísimo multitud de empresas es la capacidad de tener pensamiento crítico. Es decir, cuestionarte lo habitual, lo que se ha hecho siempre, cómo se ha hecho y dónde se ha hecho. Esta visión necesita una multiperspectiva muy grande y un análisis crítico de la realidad y una comunicación muy asertiva. Este pensamiento crítico es otro de los elementos que se está valorando muchísimo. Y es un elemento que anteriormente, en generaciones anteriores, yo puedo decir que cuando yo empecé a trabajar, el pensamiento crítico no se valoraba. Es decir, eras lo que tu jefe te mandaba. Podías poner alguna pizca, pero sí eras tú claramente lo que tenías que hacer por una persona que tenía un rol de experto, un rol mayor. Pero claramente hoy día se potencia mucho el pensamiento crítico, porque las organizaciones se tienen que estar constantemente reinventando con personas que tengan ese pensamiento crítico. ¿Qué deciros de la empatía? Ponerte en la piel del otro. Los americanos dicen ponerte en los zapatos del otro. Yo prefiero el concepto más nuestro, más español, de ponerte en la piel del otro, ¿no? Esta escucha activa, atención plena y comunicación empática, ¿no? Es decir, escuchar activamente a la gente para entenderla, para que no trabajes con tu forma de pensar, con tu agenda personal, trabajas con la agenda del otro. Esa atención plena, estar claramente donde tienes que estar y esa comunicación claramente empática. Este es un elemento, la empatía, que todos sabéis que es un proceso evolutivo claro. Cuando claramente Damasio descubre las células, las neuronas espejo, que claramente determinan la posibilidad de la empatía, es cuando claramente el ser humano desarrolla muchas capacidades, entre otras, intrincada con la capacidad del lenguaje. Es muy importante desarrollar la empatía. Y la integridad. ¿Qué decimos de la integridad? La gente quiere gente íntegra, pero íntegra no solamente desde el punto de vista moral, que también, sino desde el punto de vista de la congruencia entre lo que piensas, lo que sientes y cómo te comportas. Esa congruencia, ese procesamiento equilibrado de la realidad, negativo, positivo, como es, una coherencia de actuación y esa comunicación desde tus valores es fundamental, claramente, para que en este momento queremos tener gente íntegra, no queremos tener gente falsa. Y es muy importante este concepto de integridad, cómo está evolucionando, y a mí es una de las cosas que me apasiona. Optimismo. Bueno, yo desde hace mucho tiempo milito en la psicología positiva, pero como soy de Palencia, de pueblo, soy optimalista, no optimista. Optimista puede ser utópico. Yo soy optimalista, que es optimista realista. Es decir, dentro del realismo, ahora tenemos una situación horrible,
pero intento ser optimista en esta situación, porque sé que la salida está desde el optimismo. Y claramente esa es la actitud positiva. Tener una visión optimista, confiar en ti y comunicar desde el ánimo. Es un término castellano muy fuerte, muy importante. Tener ánimo y comunicar claramente ese optimismo. La sexta esencial o competencia esencial es la proactividad. Solamente tenemos nuestro futuro. Eso lo he dicho muchas veces. Mi pasado es, mi presente está pasando en este momento, tan gustosamente dando esta conferencia, pero solamente tengo el futuro. Por lo tanto, tengo que crear tu futuro. Crear tu futuro es influir en la realidad, tener criterio propio y estar siempre en la solución, no en la caja. Si estás en la solución, vas a ser una persona de futuro en las empresas. Si estás en la queja, vas a ser una persona que solamente se te va a valorar por un tema técnico, pero no te va a valorar por tu aportación personal de estar en el futuro. Y por último, un término que ahora se ha puesto en moda, hasta los economistas lo han cogido. Es decir, procede de la física, lo cogimos los psicólogos y ahora lo han cogido los economistas, que es la resiliencia, que es la gestión de la adversidad. En situaciones como ya ahora, yo destaco mucho en mi plantilla, en mis colaboradores, en mi gente, siempre la gente que gestiona bien su adversidad. Hay un término castellano que a mí me encanta, que es tener templanza. La templanza es recibir los elementos negativos que todos los días nos desayunamos con ellos, pero con tu temple. Aceptando tu vulnerabilidad, todos somos muy vulnerables y en esta crisis nos han demostrado nuestra vulnerabilidad y expresar ánimo para poder superar. Como veis, estas 7 competencias es lo que más valora la empresa. ¿Pero dónde se estudia? ¿En ciencias o en letras? No solo en ciencias ni solo en letras, es en la vida, pero a su vez con 2 visiones. Una visión más amplia y una visión más operativa. Pero son las competencias básicas que te van a valorar tu empleabilidad de futuro. Visto esto, hay una cosa que a mí siempre me ha encantado, que como bien decía, es esa doble visión, entre lo confuso, fusi, y lo techi. Una persona si es 100% confusa, mal vamos. Si una persona es 100% techi, mal vamos. La realidad es híbrida y como es híbrida tenemos que ser confusos y techis. Ambas 2 cosas. Lo previsible y lo confuso, hemos tenido una gran labor de la ciencia. Yo soy un enamorado de la ciencia, claramente me considero científico psicológico. Yo sé que la psicología científica hay gente que la critica mucho. Yo soy una de las personas que más apoyo la psicología científica, porque creo que la ciencia va a ir descubriendo cada vez parte más de la confusión. Pero como la confusión es muy grande todavía, el terreno de la confusión, necesitamos claramente interpretar la realidad. Nadie puede hacer ningún elemento técnico sin tener una interpretación de la realidad. Y en la interpretación de la realidad sí que es muy clara entender la realidad holísticamente. Y esa visión holística nos lo da el humanismo, las ciencias humanas, las ciencias sociales. Por eso las empresas en Silicon Valley están buscando gente de perfil, digamos, de ciencias sociales, porque tienen esa capacidad de poder entender la realidad y saber que un elemento técnico desarrollado tenga un valor social o tenga un valor humano. En ese sentido, es muy importante ejemplos que tenemos. Por ejemplo, un mismo hecho depende de la interpretación que hay. Hay un gran, por ejemplo, debate ahora en la ciencia evolutiva, que a mí me encanta la evolución, entre 2 autores, Richard Dawkins y Stephen Jay Gall, que ambos 2 interpretan una misma realidad. Es decir, analiza sus libros y el mismo hecho que porque hay diferencia entre hombres y mujeres, tienen diferentes teorías. Y hay que tener una teoría que englobe ambas 2, porque tiene razón por una parte Dawkins, que los genes ciegos y egoístas hacen que haya una diferenciación entre hombres y mujeres, y en cambio, pues Stephen se basa más en la lucha de especies. Y la gente siempre está, ¿es uno o es otro? Y yo siempre digo, lo interesante de todo este tema es que los datos necesitan tener capacidad de ser interpretados. Y la interpretación tiene que ser lo más holísticamente posible, lo más integrado posible. Y eso es lo que nos lleva claramente a que todos tenemos datos con una visión techi y todos tenemos una interpretación que es una visión fusi. Por lo tanto, no digamos que solamente quiero tener en las empresas techis. Quiero tener techis y quiero tener fusis. Ahora sí, los fusis que entiendan a los techis y los techis entiendan a los fusis. Esta visión
que a mí, ya os digo que me encanta, lo tenéis en este libro. Lo refería a Sisto al principio, yo lo manejaba mucho en inglés, desde hace 2 semanas lo tenemos en castellano, es menos Tetsy y más Platón. En este libro, que es un libro que a mí me encanta, de Scott Harley, dice que la clave es la hibridación. Es decir, hibridar. Hibridar es un término que aquellos que venimos de campo nos encanta. ¿Cómo mejoramos las cosechas? Haciendo híbridos, que era, los tomates son mejores claramente si vas seleccionando qué matas y vas mezclando diferentes matas hasta que consigues el tomate mejor. Esa hibridación nos lleva a que el pensamiento del futuro es una mezcla entre Fuchs y Tetsy. ¿Por qué en Silicon Valley se ha hablado tanto del conocimiento Fuchs? Hay un librito que acaba de salir de un alemán que a mí me encanta, que es Hans Ulrich Gumberts, que le podéis leer, que es ¿Por qué se vive y se piensa en el futuro? Dice que ¿por qué Silicon Valley apuesta por tema de Fuchs? Porque han demostrado que la gente que venimos de conocimiento humano tenemos más capacidad de poder predecir en grandes ideas el futuro que la gente que está metido dentro de un canon técnico. El canon técnico es necesario, no se puede avanzar la ciencia sin el canon técnico, pero la ciencia necesita también de gente con esa interpretación. ¿Cómo se puede interpretar el dato sin el factor humano? Que alguien me lo diga. Es decir, a mí, que también hace 8 años pusimos en marcha aquí en España los primeros modelos de People Analytics, de análisis de personas dentro de las empresas, yo siempre digo lo mismo, es que no es un dato humano, que es diferente, porque si no, no lo vamos a poder interpretar. Hay un psicólogo, Filistelto, que a mí me encanta, que ha hecho un proyecto que se llama Del Buen Juicio, lo podéis encontrar como las iniciales en inglés de GJP, y es que cuando mejor tenemos juicios sobre el futuro es cuando hemos metido gente con experiencia humana, gente que ha vivido, gente que tiene conocimientos humanos. Es cuando se produce un mejor juicio de una realidad. Es un análisis que ha hecho por cerca de 6.000 personas y, bueno, para mí fue muy demostrativo, claramente, que no puede existir ninguna interpretación de ningún dato sin tener en cuenta el factor humano. Y luego, claramente, también en este libro lo dice Scott, que la democratización de las herramientas tecnológicas facilita los FOSI. Claro, porque si en este momento los FOSI necesitamos hacer, no solamente ser científicos, sino también dar hipótesis y elaborar hipótesis, ahí es donde la capacidad de nuestros estudios anteriores nos puede servir para desarrollar esas hipótesis. Bien, entonces, ¿qué somos? Los Tetsis tienen que ir hacia los Fuchs y los Fuchs tenemos que ir hacia los Tetsis, porque la realidad nuestra solamente tendrá valor si nosotros, que somos Fuchs, tenemos una valoración, una interpretación Tetsi. Porque solo vamos a tener un tipo de formación. ¿Por qué vamos a limitar a un tipo de formación? ¿Por qué la gente que se mete en un conocimiento técnico tiene que saber siempre técnica? Hay gente que nos metemos en un conocimiento no técnico, no podemos entrar en conocimientos técnicos. ¿Por qué esos cajones? ¿Por qué esas orejeras a la realidad? Eso es muy importante porque hay una decisión que no es la formación técnica, sino también la formación universitaria. Es decir, durante mucho tiempo las empresas han estado viendo siempre gente que tuviesen conocimientos técnicos, cuando claramente la empresa quiere esa doble visión, una visión de cerca y una visión de lejos. Necesita la doble gafa. No puede tener gafas solamente de cerca ni gafas solamente de lejos. Esa doble gafa conlleva claramente preguntarse las 4 preguntas típicas, y perdonadme, vuelvo un poco a mi tierra palentina. Mi abuelo hace mucho tiempo me dijo que él tenía solamente 5 sirvientes, que eran sus 5 dedos de la mano, que era el por qué, el para qué, el cómo y el quién. Falta el quién, pero el qué y el cómo te lo pregunta claramente la técnica, a veces también el quién, y el por qué y el para qué siempre es la visión más lejana, la visión más confusa. Y necesitamos las 5 preguntas. Toda realidad se interpreta con esas 5 preguntas, no solamente con una pregunta, no solamente con la realidad del qué y el cómo, sino también como el por qué y para qué. El cómo es fundamental, pero saber el por qué y el para qué es mucho también de fundamental para una empresa. Pero ¿qué tenemos? Tenemos un modelo educativo que separa ciencias y letras enseguida. El país es el país europeo más adelantado educativamente toma esa decisión. Yo lo he dicho en muchos foros, espero que ahora me hagan caso en algún foro que estoy de educación, de que creo que es un error total. Yo creo que la gente le encajonamos en un tema o encajonamos en otro. ¿Y por qué? Pues yo siempre digo que hay una encrucijada, que es la encrucijada de las matemáticas. Yo creo que para hacer un gran labor
al desarrollo de grandes humanistas, habría que desarrollar que la gente no odie las matemáticas. Eso lo llamo yo la encrucijada matemática. A letras van los que no quieren saber matemáticas. No es porque le guste las letras, muchas veces, sino que claramente hay un requisito que es el nivel de matemática que te impide ir hacia allí y te vas hacia el otro lado. Y claramente ese conocimiento operativo te frustra una gran oportunidad de realización. Y hay que tener una visión cada vez más comprensiva, creación de conocimiento educativo más híbridos. Es decir, la hibridación tiene que venir a la universidad y tiene que venir en secundaria. Y tenemos que hibridar, es decir, mezclar conocimientos diferentes para poder tener perfiles diferentes, no perfiles solamente tan especializados, tan dicotomizados que se van a un lado o a otro. Otra vez estamos dicotomizando la realidad. Yo quiero ser Fusi Techi. Lo siento, desde hace mucho tiempo decidí tener conocimientos humanistas, pero también necesito tener conocimientos técnicos. Y soy un enamorado de la tecnología, quiero la tecnología, creo que la tecnología es mi forma de expresar mi talento, pero claramente tengo que tener también de ser Fusi. En ese sentido, si vamos a hablar de perfiles, yo recomiendo mucho que las empresas no busquen solamente perfiles digitales, saber digital, sino que busquen, ante todo, gente que sea especialista, que sabe mucho de lo suyo, pero que está digitalizado. Aquí sí que estoy en contra de la gente que no se quiere digitalizar, porque es que no se va a poder expresar. La digitalización es necesaria en todos y en cada uno. El filósofo tiene que ser digital, el psicólogo tiene que ser digital, él tiene que estar digitalizado. No significa que tú tengas un saber esmerado de digital, pero sí que claramente tu saber, tu conocimiento profundo, tienes que utilizar la digitalización. En ese sentido, todo profesional necesita de una capa digital. Yo siempre digo esto, que tú tienes tu profesionalidad y tienes una capa digital. Lo digital se ha convertido en este momento en un ecosistema. Es que es un ecosistema. Es nuestro ecosistema de trabajo. Y más ahora que estamos todos teletrabajando, que desde mi despacho me estáis viendo cómo doy la conferencia. Y el conocimiento necesita expresarse, sobre todo digitalmente. Por eso queremos un periodista digitalizado, queremos un psicólogo digitalizado, queremos un filósofo digitalizado. Esa es un poco la diferencia entre digital y digitalizados, pero todos tenemos que tener claramente estar digitalizados. Lo digital no es un añadido, es la nueva forma de expresarse el talento. Y eso lo he dicho en muchos artículos. Y hay gente que me dice, pero Javier, joder, es que es muy radical en el tema de lo digital. ¿Por qué te encanta tanto lo digital? Es que lo digital es nuestro ecosistema. Es como antes era el escribir un libro de papel y boli. Es decir, el boli tenía un significado históricamente, igual que tuvo la imprenta, igual que tuvo la televisión, igual que tuvo la radio, y todos nos hemos tenido que ir expresando de forma diferente, acumulando, no eliminando. Pero sí que es verdad que en este momento quien no se exprese digitalmente, claramente no da potencia a su aprendizaje. Nadie puede pensar en empleabilidad sin pensar digitalmente. Esa es una máxima que yo se lo digo a toda la gente que me pregunta por su empleabilidad. Y en ese sentido, igualmente las personas techi se quieren dar mayor valor, tienen que estudiar FUSI. Yo que doy a la clase de ciberética, me preocupa mucho la gente que no sabe ética y está programando algoritmos. Es decir, que no sepan un imperativo categórico de Kant, gente que está diseñando algo que va a decidir sobre las personas. Eso es que el techi tenga una mirada más amplia, que acepte la incertidumbre como realidad, que reivindique lo humano por encima de lo técnico y que reconoce que toda técnica necesita de una interpretación social y humana. Bueno, como veis, lo vivo y a veces me paso de vivir el tema. Los perfiles híbridos. La empresa quiere ver cada vez más perfiles híbridos, que tanto sus estudios sean lo más híbridos posible. Obviamente, la legislación no nos lo permite en muchos casos, ya empieza a proliferar muchas dobles, triples carreras, que a mí me parece que es acumulativo de carreras, ¿no? A mí eso no me gusta tanto. Yo creo que tiene que haber conocimientos más híbridos desde el origen y las experiencias cada vez más híbridas, ¿no? A mí cuando tengo un currículum que solamente tiene experiencia en un determinado ámbito, me da mucho miedo, porque yo no sé si le puedo asegurar en un futuro en mi empresa que de ese ámbito es donde va a poder trabajar toda su vida. Necesito gente con esas capacidades que hemos hablado de adaptabilidad, de cambio, para que según me vaya cambiando el futuro de la empresa, pueda yo ir llevando a esa persona. No se trata de acumular conocimiento, eso se llama el síndrome de las tres carreras, la gente que tiene que estudiar varias carreras. Yo soy un ejemplo, yo estudié psicología y luego estudié Derecho y luego me tuve que formar en máster para ser empresario. Yo creo que si hubiese habido un estudio totalmente híbrido, seguro que lo hubiese cogido, pero no había estudios de recursos humanos en mi época.
sino experiencia complementaria al conocimiento inicial que te haga híbrido. Es decir, la gente tiene que buscar experiencias que te hagan híbrido. Si tú la experiencia es siempre similar, no te va a hacer cada vez más híbrido. La diversidad de experiencias es un elemento muy positivo a la hora de valorar en las empresas. La universidad te da conocimiento claramente universal. ¿Y qué te da la experiencia? Pues la experiencia te da el conocimiento singular. Hay un concepto que a mí me gusta poco de competencias híbridas, que lo hace Kabir Sehgal, lo publicó este mes pasado, en octubre de 2020, en el Harvard Business Review, en la cual pues habla de que el futuro está en estudiar 2 carreras y que toda competencia debe ser híbrida, todas las competencias necesitan saber vender, etcétera, etcétera. Yo creo que yo contrapongo a ese modelo, con todo mi cariño a Kabir, que es un modelo que yo lancé en el 2019, que es el de las competencias esenciales. Todos nos tenemos que formar en estas competencias esenciales. Bienvenidos si la empatía no la traemos desde el origen de nuestra historia académica, pero si no la tenemos que entrenar. Igual que el optimismo, hay que entrenarlo. Si no se entrena, se deja de ser optimista. Si no se entrena, se deja de ser empático. Igual que todos tenemos que aprender todos los días para perfeccionar esas competencias esenciales. Se te quedan obsoletas enseguida. Y esa experiencia razonada, que es tener la experiencia y razonar sobre la experiencia, te da hibridación, te da capacidad de ser diferente cada día, fruto del aprendizaje que has ido consolidando. Y aquí está el concepto que aquellos que nos dedicamos desde hace mucho tiempo a las empresas siempre hemos dicho, que es el aprendizaje continuo, esa capacidad de aprender, que es la capacidad básica que tenemos que tener. La clave futura es la capacidad de aprender, es poder conseguir tener esa capacidad de aprender. Aprender, formar y educar es tu nivel de involucración. Yo quiero aprender, no que me formes y menos que me eduques. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando llegas a un nivel adulto, lo importante es el motor interno de intentar aprendiendo todos los días y a cualquier momento. Eso está basado en los conceptos actuales de la neurodidáctica. Se llama el aprendizaje autodirigido, que dista mucho de los cursos normales online que todavía pululan por ahí, que es empoderar mucho a la persona, hacer cosas representativas, significativas para las personas que puedan elegir autodirigido y que sea diferencial, exclusivo para ti, que tú sepas tu exclusividad en la formación que estás adquiriendo. Por eso los itinerarios de desarrollo dentro de módulos claramente de mucha utilidad es muy interesante dentro de los modelos actuales de formación online. ¿Por qué aprender está asociado a una época vital? Me niego a no aprender todos los días. Esa época en la cual tú hacías una carrera y esa carrera ya te servía para toda la vida. Los títulos no te protegen en el futuro, son llaves de acceso simplemente. Tu empleabilidad está asociada a tu inquietud de aprendizaje. Eres tu inquietud de aprendizaje. Y yo siempre digo que os tenéis que hacer 2 preguntas claves. Estas son las preguntas claves, yo se lo digo a mis hijos, se lo digo a todo el mundo que me pregunta qué nos tenemos que hacer. ¿Cuáles son las preguntas claves? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una cosa por primera vez? ¿Cuándo? ¿Hace mucho? Míratelo. Estás aprendiendo poco. Hay que hacer cosas por primera vez. Y cada vez más. Y si quieres mantenerte y tener claramente una vida larga, aprende mucho continuamente. Y todos los días haces tu balance de lo aprendido en el día. Yo esto lo aprendí de nuestro querido tío Albert Einstein, que hacía una cosa muy sencilla. Tenía un blog en su mesilla y anotaba las 3 cosas que había aprendido en el día. Yo lo llevo haciendo bastantes años y os digo que cuando repaso este blog, cuántas cosas he reflexionado que he aprendido. Algunas las he aprendido varias veces, porque me he equivocado varias veces, pero ese es un aprendizaje, el aprendizaje continuo, el estar todo el día orientado a aprender cosas nuevas. Eso nos lleva a la idea de ser autor de tu currículum. Yo veo multitud de currículum, me he dedicado mucho tiempo a la selección, me he dedicado a hacer headhunting, veo multitud de currículum. Y noto cuando un currículum es de un autor o no es el autor. Yo quiero ser autor de mi vida, no quiero ser un intérprete de mi vida. Que alguien externamente me haga ser intérprete. Y ser autor de tu currículum lleva, pues, tener valores en tu currículum. Por ejemplo, los valores típicos sea amplio de miras dentro de tu especialidad, sea original frente a los currículums similares. Os pongo un ejemplo de mi hijo, Alejandro, ¿no? Él es arquitecto y se ha digitalizado. Ahora es Urban Scientific Data. ¿Ha cambiado el nombre? No. Ha hibridado. Ha cogido un conocimiento muy fusi, como es el conocimiento de arquitectura en algunas partes, y le ha metido una capa techi muy digital y ha conseguido una empleabilidad exclusiva.
Poca gente puede competir con él en ese perfil digitalizado, en cambio, arquitectos hay muchísimos. Eso es lo importante. Has singularizado tu currículum. Y eso es importante porque esa singularidad es que está el futuro, en que tú seas singular, seas diferente, pero diferente en una singularidad demandada, porque si no es demandada, no es importante. Y lo importante no es el trabajo, sino lo que has aprendido durante todo tu tiempo. Lo importante no es que has hecho tal cosa, tal otra cosa, sino qué has aprendido, qué me ha hecho singular fruto de haber pasado esa experiencia. Y dentro de tu especialidad, ¿qué sello diferencial tienes? Es cómo singularizamos un currículum. Primero, siendo listos. Es decir, no hibrides por hibridar. Hibrida en algo que tiene futuro. Si aquí tenemos futuro de que vamos a la Smart City, pues el arquitecto se forman en capas digitales para poder interpretar urbanísticamente una ciudad. Es decir, es una hibridación demandada por la sociedad, no es una hibridación totalmente teórica. Por ejemplo, este es un ejemplo que yo estoy trabajando ahora con gente de mi carrera en psicología. Hay muchos que se empeñan en ser terapeuta. Cuando en este momento, el momento de la exposición de la sostenibilidad, de la visión verde de la vida, cada vez más vamos a necesitar psicólogos que hagan baños de bosques, que hagan espacios verdes. Ahí hay otra especialidad, pero la gente no. La gente quiere hacerlo lo rutinario. Y luego dice, no encuentro empleo. ¿Cómo vas a encontrar empleo si en esa demanda claramente compites con mucha más gente? Busca océanos azules de tu empleabilidad. Y ese es el elemento fundamental de ser autor, meter singularidad en tu currículum. En ese sentido, hay esta herramienta que yo me encanta, que es el Ikigai de empleo, el Ikigai es una herramienta que inventaron, que es tradicional, japonesa, que yo creo que se puede haber inventado en cualquier sitio, también es muy de mi pueblo, que dices que toda tu vida siempre tienes 4 grandes esferas. Lo que amas, lo que la sociedad me demanda, por lo que te pagan, que hay que comer, ¿eh? Y hay que comer todos los días, y lo que eres bueno. Obviamente, en cada uno de eso, la pasión está entre lo que eres bueno y lo que amas. La misión está en lo que amas y lo que la sociedad puedes aportar. El empleo está entre lo que necesita la sociedad y por lo que te pagan. Y la profesión está por lo que te pagan y por lo que eres bueno. Pues bueno, pues tener una empleabilidad significa pues tener todos estos elementos. La empleabilidad es un concepto que a mí muchas veces me gusta expresarlo como la mezcla de una ecuación. Si yo soy capaz de meter la pasión con mi profesión, con mi empleo y con mi misión, bueno, tengo la empleabilidad asegurada. A veces no es fácil. Todos hemos trabajado en empleos que no nos correspondían a nuestra pasión. Todos. Y son empleos alimenticios. Lo que decía Buñuel, el gran director, hacía películas mexicanas que le daban dinero para hacer las películas que tenía que hacer. Todos hemos hecho esa visión. Pero en un momento dado, tu empleo, tu misión, tu pasión y tu profesión tienen que confluir. Porque ahí está tu verdadera empleabilidad. No hay horas, no hay momentos, porque eso es lo que tú quieres conseguir y esto es lo que tú eres. Y eso es importante, que cada uno nos hagamos continuamente nuestro Ikigai de empleo para conseguir tener esa posibilidad de conocer exactamente cómo coincide tu pasión con tu profesión, con tu empleo y con tu misión. Y aquí aparece un término, es invención mía, lo cual no es muy importante, se llama valor añadido personal. ¿Por qué? Porque digo, si buscas una formación híbrida, tienes una experiencia significativa y tienes una tendencia a un aprendizaje continuo, tienes lo que hoy día los americanos llaman los profesionales tipo T. Yo llamo un seguro de empleabilidad, porque si te has formado híbridamente o intentas formarte lo más híbridamente, tienes experiencias diferentes en contextos diferentes y significativas, y encima tienes una perspectiva de estar aprendiendo continuamente, eres un profesional que eres especialista en algo, pero generalista en temas concéntricos. Puedes tener esa visión general cuando eres un especialista. En ese sentido, tu VAP, valor añadido personal, es tu conocimiento híbrido con singularidad demandada, tu experiencia variada de riqueza de contexto y tu capacidad de aprender cada día y cada ocasión. Si haces esas 3 cosas, vas a tener constantemente valor añadido personal. Perfil híbrido, experiencias múltiples, capacidad de aprender. Esa es la receta mágica que todos tenemos que tener para ser empleables en cualquier momento y en cualquier situación. ¿Qué has hecho hoy para hacer crecer tu VAP? Yo siempre me planteo todos los días, ¿qué he hecho yo para crecer mi VAP? ¿He hibridado más mis conocimientos?
he tenido una experiencia que no he tenido hasta ahora, he aprendido algo nuevo, porque esos son los 3 elementos que me están condicionando el tener mejor VAP. Y ya no quiero para cómo buscar empleo, que simplemente hacerte singular, claramente, incrementa tu VAP, obviamente. En segundo lugar, hay 3 vías para incrementar tu VAP. Una primera vía que es analizar las singularidades demandadas. Por ejemplo, ahora con el COVID-19 hay una demanda asistencial de terapeutas online. ¿Quién se está formando en ser terapeuta online? Esa es una demanda que existe. O hibridar tus conocimientos con saber, sin disminuir tu foco, agrandando. Por ejemplo, la formación en manejo de herramientas colaborativas online, que te hace tener muchísimo mejor. O la tercera vía, que es buscar experiencia significativa. Empezar a hacer paneles de terapia online con una ONG. Nadie tiene esas experiencias, lo cual te pueden contratar. En conclusión, en tercer lugar, no envíes currículum. Haz cosas diferentes. Si enviar currículum es enviar tu propia historia, si no has hecho cosas diferentes no te va a servir. Y a modo de conclusión, decía Ortega y Gasset una cosa que me encantaba. La realidad se ofrece en perspectivas individuales. Cada uno vemos la realidad de forma diferente. Si eso decía Ortega, que a mí me parece que era un pensamiento filosófico, fijaros qué pensamiento más filosófico para determinar el e-commerce, es decir, un pensamiento FUSI que te sirve para determinar el e-commerce. Asume la responsabilidad tú de tu empleabilidad, desarrolla tus competencias personales, ser más persona, hibrida tu perfil a nivel de hibridación, mete más conocimientos diferentes, tener un perfil digitalizado, apuesta por tu capacidad continua de aprendizaje, singulariza tu currículum y elabora claramente un diferencial, tu VAP personal, tu valor añadido personal. Ante todo, pone energía en ser empleable. Hay gente que veo que es poco energética en este momento y en este momento la energía se vive y la gente quiere gente energética en las empresas. Si no eres energético, te hace tener un gran problema. Nadie te va a venir a buscar. Tienes que ir tú a buscar, tienes que ser esa proactividad que hemos hablado. Y bueno, aquí tenemos a un gran psicólogo, con esto ya acabo y empezamos a las preguntas, que decía una frase que a mí me encantaba, es Abraham Maslow, que decía: supongo que es tentador tratar todo como si fuera un clavo si la única herramienta que tienes es un martillo. Y es la verdad. ¿Qué herramientas tienes? ¿Tienes solamente martillos? Pues toda la realidad te va a parecer clavos, ¿eh? Y si te aparece algo diferente a un clavo, no lo vas a saber hacer. Por lo tanto, no tengas solamente un martillo. Ser para saber, dilema filosófico, que es primero el saber y el ser para saber, es un dilema muy interesante, pero es un falso dilema porque es un bucle. Estás constantemente sabiendo y estás constantemente siendo. Y lo más importante, no dejes que otro guíe en tu currículum. Ser autor de tu futuro. La palabra autor para mí es básico. Todos somos individuales y tenemos que ser autor de nuestro futuro, claramente hibridando nuestro conocimiento, teniendo un perfil digitalizado y claramente metiendo singularidad a nuestro currículum. O por lo menos intentarlo. Y aquí acabo con una expresión que siempre yo utilizo mucho, que te quiten la ilusión de haberlo intentado. La psicología del intento. Y yo se lo explico a muchos ingleses si no lo entienden, que es una expresión muy castellana que me encanta, que es que te quiten lo bailado. Es decir, que el haberlo intentado te da el valor de haberlo intentado. Intenta ser autor de tu currículum, intenta hibridarle, digitalizarle y singularizarle. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Tenemos aquí algunas preguntas, aunque no nos queda mucho tiempo, varios consejos antes de transmitirle a Javier alguna de las preguntas. Primero, el enlace de la siguiente charla lo van a publicar aquí en el chat para que sea más fácil, aunque también lo tenéis en la página web, masdigitalmadrid.com. También os recomiendo que contactéis a Javier Cantera, que imagino que estará encantado de que le añadáis como contacto en LinkedIn. Y te voy a transmitir algunas preguntas. Una de ellas es muy buena y me ha gustado especialmente. Pregunta Juan FML. ¿Realmente piensas que en España las compañías buscan trabajadores con pensamiento crítico? Y en su opinión es algo más del mundo anglosajón. Bien, hay una diferenciación generacional muy importante, ¿no? La realidad es tan sumamente cambiante que nadie tiene respuestas a la realidad. Y las personas más inteligentes se dan cuenta que el pensamiento crítico es necesario tenerlo en la gente. Claro, ¿qué es lo que habitualmente pensamos? Pensamos que el pensamiento crítico es estar en contra de, y no, pensamiento crítico es cuestionarte lo habitual, es poner en cuestión lo habitual. Pero sabiendo poner en cuestión, uno de los elementos fundamentales cuando yo formo a la gente en pensamiento crítico es saberlo exponer, porque el pensamiento crítico puede ser muy crítico si no se sabe exponer adecuadamente.
¿vale? Hay las habilidades de persuasión, de comunicación. Hay un gran autor, aquellos que queráis, para el pensamiento crítico, que es Robert Cialdini. Cialdini ha escrito sobre persuasión y ha escrito de cómo ser uno crítico claramente en situaciones donde no te exigen mucha criticidad. Pero piensa que el pensamiento crítico es una variable también para ti personalmente. Es decir, el no creerte las cosas a pie juntillas, el plantearte el porqué y el para qué de cada cosa que estás haciendo, te va a dar mucha fuerza de tu cambio, de tu adaptabilidad. Por eso la adaptabilidad del pensamiento crítico es tan unido. El entorno español, hay parques jurásicos, como todo. Es decir, nadie va a negar que no hay un parque jurásico en el empresariado español. Hay parques jurásicos en el empresariado español, hay parques jurásicos en los sindicatos, hay parques jurásicos políticos, hay parques jurásicos en todos los sitios. Pero sí que es verdad que la tendencia actual empresarial necesitas gente que se cuestione lo que estás haciendo porque no sabes hacia dónde tienes que ir. Y es muy importante, y si te coges un poco todas las incorporaciones, ahora estamos en muchos proyectos de incorporar startups en empresas como parques, granjas de startup de empresa, y choca muchas veces ese pensamiento tan crítico que tiene la gente fresca y lozana que se ha planteado ser empresaria, a aquel pensamiento tan establishment propio de gente que ha ido medrando en un entorno de ese tipo. Pero eso está cambiando y yo creo que igual que estamos a un paso de cambiar el presencialismo, creo que estamos a un paso de poder cambiar esa visión tan típicamente nuestra de que el pensamiento tiene que estar alineado entre jefes y colaboradores, sino que la criticidad de ese pensamiento tiene que saber ser expresada, eso sí. Gracias, Javier, que estaba muteado. Nacho nos pregunta, también en preguntas, se siente un poco en desventaja. Dice, perfecto lo de la hibridación entre las humanidades y las disciplinas técnicas, pero ¿tú recomiendas enviar el mismo currículum en el que se veía tu perfil multidisciplinar? O sea, él dice que le han recomendado crear varios currículums en función del puesto al que apliques. Hombre, eso es muy pragmático y yo lo defiendo. Obviamente la versión de cada uno que pueda dar en cualquier momento puede ser interesante. Pero si vas a puestos claramente importantes, tienes que demostrar lo que tú eres. Es decir, engañar en el currículum es engañarte en tu solitario. Porque luego vas a tener una entrevista, pero no solamente una entrevista, sino que te van a dar un trabajo que te tiene que gustar, porque si no te va a gustar, no vas a estar satisfecho. Y si solamente es alimenticio, tendrás que trabajarlo como alimenticio. Por lo tanto, yo suelo recomendar que la expresividad de un currículum tiene que ser auténtico. Yo diferencio entre un currículum auténtico y no un currículum auténtico. Y eso no significa ponerse colores o poner poesía y todo el tema, que eso ya no solamente lo ves estrambótico, sino que es que le ves que intenta empatar por la forma y no empatar por el fondo, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, las experiencias que tienes en entornos de ONGs. Eso a mí me dice mucho como de una persona, o las experiencias que tienes en entornos, digamos, educativos. Y todo eso te da una cosmovisión de esa persona que te permite a ti dar una evaluación y un análisis más profundo de la persona. Por eso yo diferencio currículum de autor de currículum hechos según una empresa que te enseña a hacer currículum, ¿no? Y eso es muy, muy importante, esa diferenciación. Estupendo. Javier, tengo que agradecerte esta hora de tu tiempo, que tanto valor tiene y que yo lo sé bien. Gracias por compartir tus recomendaciones, tus consejos, pero sobre todo por dar esperanza a esos perfiles humanistas como el mío o como el tuyo, que muchas veces te planteas, pero si yo no sé nada de programación ni de tecnología, ¿qué hago? ¿Para qué valgo yo, no? Y es verdad que si queremos que los robots trabajen bien y funcionen bien, tenemos que enseñarle mucha filosofía, mucha antropología, mucha ética, mucho humanismo. Y eso programando no se aprende. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. Gracias. Muchas gracias, A todos, os recuerdo, saltamos a la siguiente sala con Luis Dieguez, también un perfil que os va a sorprender muy gratamente. Emprendedor, socio de gran consultora como es Accenture y ha tenido todo tipo de profesiones. Va sobre la reinvención, cómo nos vamos a reinventar. Os veo en la siguiente sala. Gracias.